Macuali Tonali Techmatiani. Vamos a la clase número 10 de náhuatl. Y vamos a empezar con unas pocas palabras y enseguida vamos a hacer el tonalama de una persona. Las palabras que vamos a ver hoy son muy hermosas, como todo el náhuatl. Tonansi, tonansi. El sin es reverencial. Ya habíamos comentado esto en Pili. Pili significa hijo. Pirsin, mi príncipe, mi honorable hijo, digno de vivir. Siwatsin, mi honorable mujer, digna de vivir. El sin es entonces una terminación honorable. No significa pequeño, como algunos han creído, sino es reverencial. Tepe es otra palabra que hoy vamos a aprender. Tepe. ¿Qué quiere decir tepe? Cerro, montaña, cerro o montaña, montaña. Cuando veíamos la palabra cuautli, que significa águila, Cuautepec significa el águila de la montaña. Tepec es cerro, es montaña. Cuautli es águila. Entonces Cuautepec va a significar el guardián de la montaña. Vamos a ver otra palabra muy hermosa, anáhuac. 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 Que significa rodeado de agua. Rodeado de agua. O también donde se armoniza el pensamiento con el rumor del agua. Eso significa Anáhuac, que así se debería de haber llamado ese continente y no América. Bueno, son opiniones. Nicaragua significa hasta aquí llega el Anáhuac. Entonces aquí tenemos Tonantzin, nuestra honorable madrecita tierra, nuestra honorable madrecita que nos da todo. Tepec, el cerro, Anáhuac, rodeado de agua. Esas palabras son muy hermosas, muy armoniosas. En un libro de gramática nada más van a encontrar Anáhuac, rodeado de agua, pero no más explicación. Cuicani, cuicacani. Esta palabra, cuicacani, significa cantor. Cuando explicamos lo de cuico, que viene de incuicat, el que canta, el que avisa con su canto si hay peligro, si hay incendios, el que avisa con su canto la hora. Cuico, eso significa. Cuicacani es el cantor. Incuicat, insochic, ya veíamos esa palabra, el canto y la flor, que la metáfora es la poesía. Otra palabra hermosa es inat, Tepec. Ustedes ya saben mucho de náhuatl, ya saben qué significa o la. Ya saben qué significa agua, o también inteligencia o mente. Tepec, cerro o montaña. Inat, Tepec, el agua y la montaña. Y su metáfora es ciudad, la ciudad, donde hay el líquido sagrado y donde hay
la protección de los cerros. Eso, así se dice ciudad. Inat, Intepet. Tlazocteotl. Teot. Teot, ya comentamos que significa principio creador. Entonces tenemos Tlazocteotl, el que transforma con el amor. El amor. Entonces, vamos a una palabra, dos palabras, tres, vamos a la cuarta, Tlazolteotl. Los náhuatl no tenían dioses, como dicen en algunos textos del libro gratuito, que de gratuito no tienen nada, un árbol. Pero ya comentábamos que ellos se refieren a la esencia del viento o a la esencia del agua. No hay Dios Tlaloc, ni hay Dios viento, hay la esencia, nomás son los españoles. Y nos hemos tragado eso de que Teot significa Dios y que tenían dioses los náhuatl. Tlazolteotl es el que transforma lo que ya cumplió su ciclo natural. El que transforma la basura, el que transforma los desechos, el que transforma los excrementos en algo bueno. Eso significa Tlazol con L, Tlazolteotl, el que transforma lo sucio. La manecita tierra es Tlazolteotl, porque transforma todo lo que le echamos en algo bueno. Pero donde hay Tlazolteotl, hay Tlazolteotl con H. El H, acuérdense, se pronuncia suavecito, con una J suave. Otra palabra muy hermosa es péntico. Bueno, vamos a ver que los indígenas náhuatl eran pénticos. En su habla y en su filosofía y en su comportamiento, los náhuatl eran pénticos. Pénticos. ¿Qué quiere decir 5? Penta es 5. Ellos tenían respeto a la vida, respeto a lo ajeno, respeto al débil, respeto a la verdad, ¿y cuál respeto me hace falta? A ver, intuyan. El quinto, para que sean pénticos me hace falta uno. ¿Cuál es? Fácil. Respeto a la armonía. Allí tenemos por qué son pénticos los náhuatl. Estas pocas palabras es para el día de hoy. Estúdialas, compréndanlas y vamos a empezar a hacer un tonalá o un tonalpohuana. Hoy lo vamos a hacer completo, totalmente completo. Y voy a usar como ejemplo el de María Verusca Montes Arriaga. Acuérdense que el tonalpohualli, o también llamado tonalama, es un valioso instrumento para conocer y desarrollar nuestras potencialidades. Nuestros antiguos
sabios nahuatlacas supieron simbolizar la mecánica celeste, interpretándola para comprender la armonía de la naturaleza y del universo. El Tonalama es un estudio científico, es un estudio matemático, realizado por muchos antiguos mexicanos, por muchos pueblos a lo largo de cientos y cientos de años, desde los olmecas, toltecas, mexicas, aztecas y aztecas. No fue hecho entonces por una sola persona, ni en poco tiempo, sino en muchos años. El Tonalama es el estudio del destino y la personalidad del ser humano basado entonces en la sabiduría azteca. El Tonalama devela la verdad de por qué nosotros somos como somos, por qué es usted como es. Devela sus talentos, sus facultades que recibió al momento del hijillo, o sea, al momento de la primera vez que aspiramos el aire de vida, en el mismo instante en que nacimos. En el Tonalama conocerá usted las influencias que estuvieron presentes en ese preciso momento y cómo quedaron impregnadas en su ser, definiendo así las características tanto físicas como psicológicas de cada persona. O sea, determinan el perfil psicológico de la persona. Antiguamente la partera tenía la obligación de conocer el Tonalama de los niños al nacer, y así ella gritaba a los familiares para qué había venido ese pequeño ser a esta tierra. Ahora muchos adultos quieren saber su Tonalpohualli. Lo interesante es que desde pequeños tengan ellos conocimiento de sus potencialidades, de para qué vinieron a esta tierra, para qué vinieron en este momento a la tierra. Yo conocí mi Tonalpohualli hace muchos años y es mi nombre Ixtezcatl, que significa madre paridora, y tengo todos los elementos biológicos de estar pariendo. Y tengo que trabajar mi nombre para merecerlo. Ixtezcatl significa madre paridora. Yo cada año estoy pariendo 300, 400 estudiantes en el Instituto Matatipac, pero frecuentemente estoy pariendo. Trabajo mi nombre para merecerlo. También se sabe entonces cuál es la labor de servicio que vamos a hacer a la comunidad con el Tonalama. Y el camino que vamos a seguir para desarrollar y lograr el desarrollo de nuestro ser interno. Aclarando que lo recibido es para desarrollar un corazón valiente y una cara y un rostro verdadero, o sea, para ser sabios. ¿Qué se va a significar el día en un Tonalpohualli? El nacimiento del día revela las características de su personalidad, sus potencialidades y atributos brindados por su signo y su regente. El regente es la manera que usted se comporta con los demás. La influencia de la noche señala cómo es usted interiormente. Y con la veintena sabemos qué celebraban nuestros antepasados ese día en que nacimos. Y así vamos a empezar con el Tonalama de María Vedusca. Yo ya mandé este apunte, lo que acabo de decir, léanlo, estúdienlo. A muchos les gusta el éxito, pero a muy pocos les gusta pagar el precio del éxito. Hay muchos que me mandan tareas, pero también hay muchos que no han hecho nada. Y el éxito es un proyecto de hágalo usted mismo. Vamos a empezar. Entonces, con la hojita, ustedes deben llenar la hojita, ya lo saben. Ese es el primer paso. Lo repito, el nombre, la hora, la fecha de nacimiento y la hora.
Y eso ya lo van a ir llenando en base a lo que van descubriendo en los códices que ya tienen, de seguro que ya tienen impresos. Aquí tienen la veintena. No hay meses, hay veintenas. Y cada día se debe cumplir una tarea. Hasta llegar al último día, que es flor, significa que ya se cumplió todos los propósitos de los días anteriores y se vuelve a empezar con Caimán o con Zipac. Zipac viene de una palabra sagrada, se tactonan el primer día que hubo luz. Y aquí, por ejemplo, en el caso de Verusca, yo busqué su año. Ella nace en 1974, pero también busco que no sea antes del 12 de marzo, porque si es antes del 12 de marzo nació un año antes, pero en este caso no, nació el 13 de julio y nació a las 6:43. Entonces, voy a buscar aquí 1974, 1973, aquí está, 1974. Es uno conejo. Y ya en base a eso me fijo la hora en que nació a las 9 de la mañana. ¿Qué quiere decir? Que si los años conejo empiezan a las 6:43, ella ya tenía llorando como unas 2 horas aproximadamente, o ya tenía en este planeta unas 2 horas. Después de eso voy a buscar en los años conejo, porque ella es conejo. Aquí dice Cali, no, me voy a otra hoja. Aquí dice Tosi. En esta hoja voy a buscar el día 13 de julio. Marzo, los náhuatl empiezan sus años en marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Y busco el día 13. 1, 2, 3, 4. Ahí está 4. Entonces hago una flecha hacia abajo en la hojita y le pongo 4. Y ya después busco en julio cuántos son hasta el 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está, son 7. Hago mi flecha hacia acá en la misma hojita y apunto 7. Ahí tengo ya esas coordenadas que me van a servir de mucho. Después de eso, ya paso a esa hoja que se refiere a los años Tecpac, paso a esa otra hoja que se refiere a los años Carrizo o Vaca y llego a esta hoja. De estas son 13 hojas, pero ¿cuál voy a buscar? Pues la del año. El año es 1, la primera hoja. Si fuera la 10 conejo, buscaría la hoja 10, pero en este caso es 1 conejo. ¿Y qué voy a hacer? A buscar las coordenadas. 1 conejo. Entonces, me marca 7 para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ella nació en la veintena Tecuilitontli. En esa veintena nació. Y hacia abajo voy a buscar 4, 1, 2, 3, 4. Y nació el día 7, me voy para acá, Cuespali, 7, lagartija de árbol. Cuidado con la interpretación. No es lo mismo una lagartija en el pensamiento náhuatl que en el pensamiento occidental. No es lo mismo la muerte en el pensamiento náhuatl que en el pensamiento occidental. En ese caso, lagartija va a significar líder, o va a significar madurez sexual también. Entonces, tenemos aquí ya Tecuilitontli su veintena, porque recorrí 7 y luego 4, que es el día que nació, 7, pues vale. Y busco la trecena hacia atrás. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Su trecena es Tecpac. Voy paso por paso. Luego ya después me voy a la siguiente hoja. Paso todas las hojas. La 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13. Muy bien. Y ya llego ahí a esa hoja
para buscar los regentes de los años. ¿Cuál es su año? Tosli. Entonces busco 1 Tosli. Y nada más va a haber 1 en estas 4 tablas. 1 Tosli. No, aquí dice 1 Teca. Aquí dice 1 Cali. Aquí dice, aquí está 1 Tosli. Su regente es el Señor del reposo, el Señor de la reflexión. Significa Mictlantecutl, eso significa. Su año de ella también significa fecundidad. Significa madurez sexual, significa que es fecunda en ideas, o también puede ser fecunda en hijos. Eso significa, y eso es lo que está significando. Después de esto, que ya lo noté en mi hojita, le sigo a la siguiente hoja para buscar el regente de la veintena, los 18 veintenas y sus regentes. ¿Cuál es su veintena? Tecuilitontli. Tecuilitontli. Busco Atlacahual, Tlachipehualisli, Tosostronte. ¿Dónde está Tecuilitontli? Aquí está. Su regente es la mujer de la falda de jade. Chalchihuitlicue significa los mares, los ríos, las lagunas. Eso significa Chalchihuitlicue. Su regente es ese. Entonces, ¿cómo se comporta con los demás? Con amabilidad, con paciencia, con cariño. Eso significa la mujer de jade. Después vámonos a la trecena. En este caso, la trecena de ella es Tecpat. Y busco Tecpat. Si Ceros, ¿dónde estás, Tecpat? Ya me te encuentro. Aquí está. Su trecena es Tecpat. Entonces su regente es Tonatiuh y Mictlantecutli. Tonatiuh es sol. Es sol. Y Mictlantecutli es el Señor de la reflexión, el Señor del reposo, el Señor de la tranquilidad, el Señor que reflexiona. Luego, después de eso, nos vamos a la siguiente hoja para buscar el día. El día de ella es Quetzpali. Quetzpali. Vamos a buscar Quetzpali. Válgame Dios, ¿dónde estás? Aquí está. Su regente es Huevecoyotl, coyote viejo, coyote astuto. Eso significa Huevecoyotl. Y está reforzando lo que hemos visto en Tosli, en Quetzpali, está reforzando la de Huevecoyotl. Y nos vamos al rumbo. El rumbo nos vamos a estas tablas. Si el día en que ella nació es 7, lagartija, 7, vamos a buscar en la columna 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una lagartija, una Quetzpali, no está aquí. Nos vamos a la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está, Quetzpali. Su rumbo es Mictlampa. Otra vez, el lugar del reposo y el lugar de la quietud. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quetzpali. ¿Qué quiere decir? Esta figura afecta a Xochitl, a esta que está aquí. Afecta a Agua, pero también afecta a Quetzpali. Pero más afecta a las dos primeras de abajo. Y la figura de arriba afecta a estas dos y también a Quetzpali. Cuando haga la interpretación, que va a ser otra clase, vamos a ver que eso tiene un sentido psicológico muy importante. Pero el rumbo de ella es Mictlampa, el lugar del reposo. Paso la hoja de Cihuatlampa, el lugar de las mujeres. Paso la hoja de Huiztlampa, el lugar de las espinas. Y llego a esta hoja. ¿Para qué llego a esta hoja? Para buscar el Señor del día y el ave. Si ella es del día 7, se, ome, yei, nao, nacuili, chicose, chicome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xochipilli, el guardián de las flores, el guardián de las plantas. Ese es su Señor del día. Sinteot, el que produce alimentos, el que provee la casa con comida. Y su regente es Papalocoatl, que significa mariposa de yeso, que significa espiritualidad,
ligereza. Y por último, nos vamos al Señor de la noche. Para eso es muy fácil. Cuento para acá las coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacia abajo 4. 1, 2, 3, 4. Es el número 7. El 7 es la Socteot, el que transforma por amor, el que transforma con cariño, con empatía, el que transforma con amistad, el que transforma queriendo el bien del otro, el que transforma a través de la simbiosis, el que transforma a través de la caridad, el que transforma a través de los 14 tipos de amor que hay en este planeta. Sigan paso a paso esto que les comenté para su propio Tonalpuvali. Me gustaría más que lo hicieran con sus hijos para que de una vez, desde ahorita, ellos empiecen a trabajar su nombre, sus potencialidades, sus atributos, y eso es mejor que hacerlo para una persona grande. El nombre que les sugiero a Verusca en base a lo que encontramos aquí es el siguiente: Tlazoj, transformadora, Tlazoj, Cuetz, Palin, está muy largo, pero hay nombres muy largos. Palinsin, que va a significar en este caso la que transforma, Tlazoj, la que transforma con amor fecundo, fecundidad, liderazgo, pues Pali, la que transforma con un amor fecundo, perdón, un amor fecundo y ardiente. Ese es el nombre que le sugiero a ella, que lo trabaje. No, ya lo trabajó, de seguro, porque no importa que nosotros queramos salirnos de nuestro destino, lo vamos a encontrar por cualquier vereda que tratemos de escabullirnos. Esa es la clase de hoy. Lean, trabajen. Quiero ver más resultados en esta clase. Los estoy viendo muy pocos. Hagan la lucha aprovechando el coronavirus. Que estén bien. Y me despido diciendo esto: reconozco y honro a la presencia de Dios que hay en todos ustedes. Niminox Tlazoj Kamachiliya.